Hola, muy buenos días. Soy el doctor Johnny de la Cruz Ocaña, docente del Instituto Tecnológico Superior de Villalaventa, Tabasco, docente del Tecnológico de la carrera de Gestión Empresarial. Y pues bueno, quiero darles la bienvenida a través del Tecnológico Superior de Villalaventa y del director principal de nuestra institución, el cual es el maestro Rubicel Hernández Castillo, maestro en Psicología Laboral, representándonos con nuestro tecnológico a nivel sureste y obviamente a nivel Villalaventa. Es muy importante también que sepan que nuestra institución es la máxima casa de estudios que nos representa y que bueno, a través de esta plática que voy a iniciar el día de hoy, pues agradeciéndoles de antemano y agradeciéndole también por parte del director general su participación, pero sobre todo pues sus ganas de estar aquí, sus ganas de escuchar. La plática del día de hoy que voy a iniciar es el sentido de la vida, el sentido de vivir, el sentido del gusto, el sentido del tacto. Para muchos representan quizás el sentido de la muerte, el sentido del gusto, el sentido de la existencia. Pero para nosotros, ¿qué representa ese sentido de la existencia? Pues bueno, para muchos, pues simplemente dicen, ¿para qué vivo? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Para qué sirvo? ¿Quién soy? Realmente yo no sé hacer nada. Eso es parte de las tantas interrogantes que nos podemos hacer como seres humanos. Aquí lo importante es tener las preguntas, pero sobre todo saber qué sentido tiene para cada uno. Uno como ser humano tiene una visión completamente distinta a uno de otros. Aquí lo importante es no querer de una manera poner a todos por igual. Lo importante es que cada uno tenga un sentido, es que cada uno tenga una finalidad, cada uno le dé un significado a las situaciones, pero sobre todo darle el valor correcto a las cosas. Cada respuesta es lo que busca un ser humano, pero debemos de recordar que no todo lo que estamos viviendo tiene una respuesta. Aquí más bien el sentido es la de vivir, la de sentir, la experiencia necesaria para poder realizar las cosas. La vida merece de un sentido. Merece un sentido porque realmente la vivimos, la gozamos a través de la personalidad que tenemos y de la apariencia física que estemos manejando. Le van a dar un sentido completamente carente de sentido. ¿Por qué? Porque se podrán quejar de su apariencia física, de su ambiente, del entorno, del dinero, de las situaciones, y siempre, como seres humanos, buscamos darle una respuesta a algo. Volvemos a lo mismo, no todo tiene respuesta. Aquí lo importante es que vivamos las situaciones, pero aprendamos de ella. Cada uno de nosotros tiene una trascendencia como ser humano. El trascender como ser humano significa ir más allá. Quizás para uno sea tener a lo mejor hijos, casarse, tener una gran casa, un gran carro, pero es aquí lo importante. No debemos nosotros de darle un sentido monetario o físico como tal. Porque de alguna manera no todos estamos predestinados para ser ricos, no todos estamos predestinados para ser guapos o tener esos cuerpazos y esos carrazos que todo el mundo desea. Aquí muchos estamos predestinados para ser partícipe a otra persona y poder ayudar a otra persona, pero sobre todo encontrarse y ayudarse a uno mismo. La trascendencia del ser humano es justamente darle motivos a nuestra vida, darle motivos a los sentimientos y darle motivos a nuestras acciones. Esto depende entonces de cada uno. Cada uno tiene una visión distinta. Entonces, el carecer y el tener un sentido es darle un sentido permanente a lo que estamos haciendo. Entonces, muchos en este momento se encontrarán a lo mejor depresivos, o a lo mejor con algún tipo de necesidad, o a lo mejor decir un sinsentido en su vida, recordando que en muchas ocasiones, para algunos que están en este momento atravesando un proceso de duelo, un proceso de muerte, de a lo mejor de un ser querido, a lo mejor cualquier tipo de situación de esas. ¿Cuál pudiese ser el sentido real de esto? Bueno, el sentido real es que debemos de pasar y de tener en cuenta que el sentido del duelo y de la muerte es un proceso tan doloroso que hay que vivir, hay que tocar esa fibra más importante para que realmente esa fibra cuando se vuelva a tocar ya no lastime. Entonces es tener conciencia de que habrá momentos en que pasemos muchas situaciones de crisis.
en que quizás nos sintamos perdidos, acobardados, desilusionados o simplemente vacíos. Es ahí donde hay que tomar en cuenta que la conciencia tiene un principio y un fin. Entonces, el individuo que vamos a estar haciendo en ese momento es a un ser humano más fuerte, más poderoso, pero sobre todo tener una visión en conjunto o una visión y un criterio trascendental que pueda realmente afectarnos y darnos a nuestra fibra un proceso de fortaleza espiritual. Habrá otros en su momento que tengan un sentido de existencia del qué hacer, del qué sentir, o de que muchos pueden sospechar, podría hacerlo o podría no hacerlo. En su gran mayoría muchos se encuentran en que no podrían hacerlo. Entonces el sentido de existir para mí o para muchos podrá ser distinto. Yo le podría decir a alguien, vive, goza, disfruta, baila, pero encuentra ese sentido. Y quizás para otros dirán, entonces, ¿para qué? Tenemos que apropiarnos de ideas que nos sirvan para crecer como seres humanos. Tampoco estoy diciendo en este momento que debemos de fingir al ir por la vida sonrientes y contentos y felices. Obviamente no somos una sonrisa completa ni eterna, pero tampoco somos un sinfín de sentimientos negativos e inexistentes, porque tampoco eso somos como seres humanos. El ser humano es tan grandioso por dentro que puede ejecutar cualquier tipo de acción. El ser humano puede ser único y realmente es único. Solo que nos estamos enfocando a factores que de alguna manera la sociedad está enmarcando, la misma mercadotecnia nos está proporcionando. ¿Cuál puede ser esta? El ser delgados. Y si ya no somos delgados, la sociedad nos marca los estereotipos sociales. Si no tenemos un carrazo, un trabajo que nos dé un sinfín de dinero inagotable, tampoco nos... No se trata de fingir, tampoco se trata de tener muchas expectativas diferentes. Se trata de vivirla a las características que tengamos como personas y como seres humanos. Un hombre sano físicamente y psicológicamente también puede estar enfermo, pero de alguna manera física, intelectual, psicológica o de cualquier punto. Y que tendrá todos los... que podrá tener toda la salud del mundo, también muchas veces piensa que carece de sentido su vida. Entonces estamos hablando de que no, las cuestiones materiales no caracterizan a alguna persona para ser exitosas y felices todo el tiempo. El sentido de la vida entonces es llenar esos vacíos existenciales, ese sentimiento propio que debe de permanecer en cada uno de nosotros como individuos, esa experiencia, dejar ese vacío íntimo que tenemos. Porque muchas veces sonreímos allá afuera y cuando estamos solos en una habitación o estamos solos sin nadie alrededor, nos sentimos con ese vacío emocional. Todas las características entonces que vamos a darle es finalidad, finalidad a lo que hacemos, finalidad a lo que sentimos y finalidad a lo que logramos. Hay que darle ese valor infinito a las cosas, ese significado o significación que vamos a tener, y hay que darle esa conexión permanente a lo que estamos haciendo. Esto es darle valor y esto es agregarle un sentido a lo que estamos haciendo. El término de edad es una carrera permanente que todo el tiempo el ser humano está haciendo. Pero entonces darle sentido no significa que vamos a estar buscando respuestas y preguntas. Significa que simplemente nos vamos a sentir bien con nosotros mismos y vamos a sentir esa característica que somos como seres humanos. El compartir, el afrontar, el ver que somos capaces y el ver que somos unas personas que realmente tenemos ese movimiento y esa dirección. El significado entonces repercute también en la palabra del lenguaje, no nada más en nuestra apariencia física. Cada tipo de comunicación o lenguaje que hagamos tiene que ser claro, pero sobre todo tenemos que ser coherentes con lo que estamos haciendo y viviendo. El significado y la relación establece una conexión muy pequeñita, que en algún momento también la podemos perder. Entonces, esa conexión va hacia una red de relaciones. No nada más afecta al ser humano como individuo, como un individuo personal, sino la afecta también como grupo social. Afecta también el entorno o las situaciones. Es de recordar y es de recalcar que el ser humano realmente no debe de tomarse las cosas personales. Las causas o las conexiones o las razones podrán ser muchas y diversas, pero tomemos en cuenta que lo que sintamos, lo que pensemos es una característica propia de nosotros y no tiene que corrompernos hacia lo que hacemos o podemos dejar de hacer.
No hay razón suficiente para hacer cosas diferentes a las que nosotros tengamos como seres humanos. Entonces, el darle un sentido y darle un valor a las cosas es cuando decimos merece la pena hacerlo. ¿Ustedes no creen que merezca la pena hoy levantarse y echarle los kilos a lo que estamos haciendo? Así tengamos el montón de problemáticas. Claro que vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Porque tendrá un sentido para mí como ser humano. Porque yo le estoy dando un valor a lo que yo estoy haciendo. Pero sobre todo porque estoy estableciendo una conexión conmigo mismo. Esa conexión es la más difícil de afrontar. Podremos escuchar miles de palabras bonitas, miles de palabras que podrán llenarnos en algún momento. Nos llenan 5 minutos y al rato desaparece. Al rato está vacío. Y al rato nos volvemos a sentir incapaces. Nos volvemos a sentir de alguna manera vacíos e inciertos. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces nosotros? Vamos a dejar de atender el proceso del consumismo que nos venden todas las personas. Debemos de sentirnos merecedores de lo que hacemos, sentimos, pero sobre todo de lo que nosotros somos como seres humanos. La sociedad puede usar y tirar, entonces no le damos valor. Entonces somos un objeto de compraventa. Lo que no pueden comprar y no pueden desechar es lo que tú puedas ofrecer como ser humano. Yo sé que en su momento me estarán diciendo, sí, pero hay personas malagradecidas o que no valoran el sentimiento de la acción. No estamos en esta vida para que los demás nos agradezcan, eso es un hecho. Si vivimos dependiendo de lo que más digan o hagan o nos ofrezcan como personas, vamos a vivir insatisfechos toda una vida. Yo no sé cuál sea el momento que estén pasando en este momento. Podrán decirme muchos, igual como lo mencioné en un principio. Pero entonces es darle ese sentido a uno propio. Nada carece de sentido, todo tiene por algo. Pero tampoco nadie se puede decir yo no valgo nada y para nada. Al contrario, lo que nosotros debemos de ver entonces es yo pienso, yo existo y yo hago de acuerdo a lo que yo quiero y puedo ofrecer. Es importante entonces que no demos lo que no tengamos. Hay muchos que aparentan eso, muchos que aparentan tener grandes casas, grandes coches, como lo dije al principio, pero se sienten vacíos. Entonces, ¿qué pasa con ese sentido? Es un sentido que no pertenece al ser humano, es un sentido comprado. Es donde yo les decía, el sentido de encontrarse de manera interna es lo más difícil como seres humanos. Hay una respuesta que quizás nosotros podamos dar o ofrecer, y yo creo que cada uno la tiene en su interior. Ustedes como seres humanos, ustedes como individuos personales, ¿qué es lo que tienen? Dicen sueños, ilusiones, ganas de salir adelante, pero muchos dicen no puedo. Y por decir no puedo, renuncio a eso que lo he querido. ¿Por qué? Por darle gusto a la sociedad, por darle gusto a los alrededores, por darle gusto al ambiente. Esto no se trata de gustos, esto no se trata de darle a alguien más una característica, se trata de ustedes mismos. Y eso tampoco es egoísmo, y eso tampoco es decirle a alguien, solo pienso en mí. Claro que tenemos que pensar también en nosotros. Casi siempre pensamos en cada uno, en todos, pero nos olvidamos de nosotros. Entonces solamente es aceptar cuál es el punto real. Una respuesta, obviamente, a darle sentido a la vida es el absurdo. No hay ni puede haber un sentido más que el absurdo. ¿Y qué es el absurdo? Es una realidad sorda. Es obviamente a nuestras preguntas. A veces yo digo, yo quise decir no, y ese es el absurdo. Y lo estoy haciendo. Entonces no tenemos una congruencia. En este momento yo como persona estoy siendo absurdo. Entonces no hay claridad en lo que hacemos. Si quiero decir no, es no. Si quiero decir es sí. Pero entonces no hagamos a lo contrario de lo que nosotros queremos como personas. La segunda respuesta que quizás es el mito. Obviamente, en la antigüedad los dioses habían condenado a Sísifo, por ejemplo, por mencionar a alguien, roca hacia la cima de una montaña, desde donde la roca pudiera volver a caer sobre su propio peso. Entonces habían pensado con algún fundamento como tal, pero no hay un castigo más terrible que un trabajo inútil y sin esperanza. Y eso es el negarse a hacer cosas que no estamos. El hecho de hacer cosas que no estamos de acuerdo en hacer, porque realmente es vivir en la inutilidad, vivir en las apariencias, vivir en el engaño. No hay más problema que realmente servir
a cosas que no son. Entonces, en ese momento decimos que la existencia es absurda, pero no, porque no hay una secuencia de esos proyectos y hay una frustración. Cuando empieza el problema de frustración es cuando el hombre empieza en el absurdo. Y cuando empezamos en ese absurdo es cuando demostramos de manera consciente que la vida es completamente inútil. Toda vida carece obviamente de un principio. A como lo hice con Sísifo que les mencioné. Un absurdo dice que sí y su esfuerzo dice que no. Eso es terminar nunca. Hay un destino personal, no hay un destino superior. Dios, si en algún momento alguien cree en Dios y lo quiere hacer como mención, nos da un libre albedrío. Pero eso libre albedrío no quiere decir que realmente no podamos pedirle ayuda a Dios. No es porque realmente no podamos hacer cosas. Dios nos dice, decide entre lo bueno y lo malo, decide entre lo que es correcto y no para ti. Yo no quiero intervenir. Para los que no creen en Dios, es la decisión personal y propia de cada uno de nosotros. Por lo tanto, el esfuerzo es llegar a la cima, llegar con un corazón fuerte, pero llegar sobremente restablecidos y curados y sanados, tanto físicamente, pero mentalmente correctos. Muchos entonces le buscamos ese sentido de trascendentar. Sentimos entonces que son cuando las cuestiones de lo posible, las respuestas a los problemas se tienen que dar. Cuando no se da ese impulso. Los impulsos son buenos. El ser humano realmente determina ese impulso porque es la parte de vivir, la parte de sentir y la parte de obviamente desde la casa que teníamos antes, con el afán de defenderse. Pero entonces ese sentido nos da a que debemos de ser fuertes, porque desde siempre somos fuertes. Habrá personas en que digan, no son fuertes, no somos fuertes, pero por supuesto que lo somos, solo que nos hemos flaqueado en algunos sentidos porque nos hemos acostumbrado a que los demás tomen decisiones por nosotros. Entonces, chicos, personas que me están escuchando, la religión, las experiencias, la individualidad, la sociedad, el sentido que le podamos dar a las cosas son elementos esenciales. Debemos de creer en algo. Si no creen en Dios, crean en ustedes. Y si no quieren ustedes, crean en algo más, en la roca, en el aire, en el cielo, en el sol. Pero siempre debemos de tener ese sentido de esperanza, ese sentido de unión o de el creer que realmente consideramos un sentido de las personas y obviamente a cualquier tipo de comunidad. Entonces vamos a darle felicidad a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestras ideas. Dejemos descansar un poco nuestra mente y debemos de tener un poco más de comunión. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? No se puede pasar de un concepto a otro de manera rápida. Eso es un hecho. Yo podré estar diciendo el montón de palabras, quizás a lo mejor alentadoras o desalentadoras para algunos, pero debemos entender algo. Todo lleva un proceso. Todo es lento y gradual. Una torre no se hace de la noche a la mañana. Una torre no se hace en un sentido de que ya hoy lo ponemos y en una hora ya está. Todo es cambio, todo es limpieza. Tenemos que limpiar nuestras ideas de esos criterios que nosotros estamos haciendo. Obviamente, si ustedes se sienten infelices y ponen esta cara, obviamente, y se ven en un espejo, serán infelices toda la vida porque no le están echando ganas. El primer sentido es el reflejo y la visión que tengan cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tratar de sonreír, tratar de ver las cosas con otra expectativa y otra fuerza, sentir esas ganas en nuestras manos, en nuestro corazón, en cada una de las arterias del cuerpo. Eso es lo que debemos de hacer y ese es el sentido que vamos a tomar. No hay réplica, no nos dan trazado. El día que vivimos es el día que tenemos que aprovechar. Se nos va la vida y cuando nos damos cuenta ya no fueron los sentidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que aprovecharlo. Tenemos que pasar las pruebas que debemos de pasar para seguir siendo fuertes. Una persona rica no se vuelve rica de la noche a la mañana. Una persona que termina una carrera universitaria no se vuelve universitario de la noche a la mañana. Todo lleva un proceso. Esas ganas, ese cambio de ideas, por supuesto que va a cambiar, por supuesto que nos va a generar nuevas formas de vida, por supuesto que nos van a hacer más felices en nuestra vida. La fusión entonces nos da una vía de experiencia que nos muestra
más que causa y efecto, resultado de nuestro esfuerzo, nuestras creencias, nuestra mente y nuestras acciones. Entonces, son una serie de causalidades. ¿De causalidades de qué? De lo que estamos haciendo y viviendo, de lo que nosotros podemos hacer. Podemos criticar miles de cosas, pero ¿por qué criticar y por qué no hacer lo que realmente a uno le apasiona? ¿Por qué no hacer las cosas en las que uno está? Muchos podrán decir en este momento, yo no quiero esto que tengo ahorita, pero vamos a echarle ganas con lo que tenemos. A la en este momento. Pero encuentran una tortilla, calienten la tortilla. Eso es parte del proceso, es parte de vivir. A lo mejor después ya nada más tienen la tortilla, tienen un queso. El pensamiento es lo mismo. Si ustedes le siguen dando la tortilla, la tortilla y la tortilla, se enclaustran en la tortilla. Pero, ¿por qué no dar algo más? ¿Por qué no dar amor hacia los demás? ¿Por qué no dar un sentido hacia las cosas que queremos ver? Entonces, vamos a echarle ganas en ese sentido. Cada uno de nosotros posee una opinión propia, única e irrevocable. Nadie más puede tomar un sentido a su vida. Amen a sus hijos y críenlos de una manera en la que ustedes crean que esos hijos los van a ver a ustedes de grandes. Si tienen a un amor, recordando que entonces no es ese amor para ustedes, es alguien más y nos estamos aferrando a algo. Si es en un sentido de dinero, que obviamente ahorita con toda esta problemática que tenemos, por supuesto que va a haber muchas carencias, por supuesto que tendremos que hacer necesidades, entonces tenemos que hacer un planteamiento de lo que estamos haciendo. Entonces cambiemos o modifiquemos ciertas conductas. ¿Se siguen dando cuenta que es modificar acciones y conductas? Entonces eso tenemos. El sentido de la vida es buscarse en uno mismo, pero ver a estructuras que ya el ser humano no se queda así, el ser humano evoluciona. Pero ese cambio y esa evolución de no. Incluso hasta las personas que vemos como estancadas también tienen una evolución, tienen una característica, tienen un sentido. Entonces, yo los invito a que realmente reflexionemos en cada uno de nosotros el sentido de la vida que nosotros le estamos ofreciendo. Vuelvo a repetir con lo que inicié la charla. Somos sentidos diferentes, visiones diferentes, conductas diferentes, ideas y modos de pensar muy distintos. Para mí, lo bueno para ustedes puede ser algo malo. Entonces, lo único que debemos de hacer es estar a la expectativa. Solo hay una regla que no debemos de romper en lo que estamos haciendo, y es no dañar a los demás. Si lo que estamos haciendo daña a alguien más, entonces en ese momento no es correcto, porque entonces estamos dañando a algo más y a alguien más. Entonces todo tiene que ser con presentación de lo que nosotros hacemos, en función a las características de nuestra personalidad. Entonces yo los invito a que cada una de las acciones que tomemos y decisiones que hagamos sean de encontrarnos a nosotros mismos y los que creemos en Dios, tener la comunión con Dios. Entonces quiero darle las gracias a cada una de las personas que estuvieron conectadas conmigo, agradecerles obviamente a mano del director del Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta, el maestro Rubicel Hernández Castillo, y también a nombre de la carrera a la cual pertenezco y soy docente de la institución de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Mi nombre es el doctor Johnny de la Cruz Ocaña. Pues muchas gracias y espero que esta pequeña charla pues sirva, de que sea de un pequeño granito para que ustedes puedan tener una visión diferente de las cosas. No se preocupen por este encierro, no pasa nada, absolutamente. Es para reencontrarnos y para volver a establecernos. Bueno, a nombre del Instituto Tecnológico Superior, agradezco que me hayan visto y agradezco cada una de las aportaciones que ustedes me hagan y pues agradezco también pues a la gente que no pertenezca al TEC, a la gente de Villa La Venta, de Coaxacualcos y donde nos estén viendo. Muchas gracias, buenas tardes y nos veremos muy pronto. Bonita tarde.